Ahora sí. Jóvenes, muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, miércoles 12 de octubre, ¿no? Bueno, a ver, el día de hoy vamos a ver un poco lo que es los papelitos que se llaman valores de titularización, ¿ya? Estos valores de titularización, ¿sí? Es un método relativamente nuevo, vamos a decir, ¿no? ¿Sí? Los bonos, las acciones son instrumentos o son papelitos que datan de mucho tiempo atrás, ¿ya? En cambio, los valores de titularización relativamente recientes, ¿ya? Y un poco para entender este tema de los valores de titularización, ¿sí? Hay que un poco, si vale el término, recordar, ¿no? Lo que ha sucedido, por ejemplo, en la crisis del 2008 en Estados Unidos, ¿ya? Seguramente ustedes han escuchado, permítanme un ratito. Seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Que esa crisis, sí, ha afectado prácticamente a todo el mundo, ¿ya? Y les voy a tratar de explicar un poco este tema de manera bien sencilla para que se entienda en realidad el origen del problema, ¿ya? A ver, en primer lugar, no sé si alguno de ustedes ha ido al banco, por ejemplo, ¿no? No es fácil sacar un crédito, ¿no? Sí. Imagínense ustedes si van y quieren comprarse una casita, ¿qué les pide normalmente el banco? A ver, no sé si alguien ha ido, no sé, alguien tal vez ha visitado con esa intención, tal vez podemos compartir esa experiencia, no sé, a ver, alguien se anima. O para otro fin, no sé, para comprar un auto, para comprar maquinaria, no sé, alguien tal vez ha ido o ha o ya tiene un crédito y tal vez puede comentarnos qué es lo que normalmente te pide un banco, por ejemplo, para que se pueda realizar un préstamo. ¿Alguien? Licenciado, Vamos, Miguel, a Licenciado, ver. buenas noches. licenciado, por ejemplo, yo Primero, estoy con un crédito, perdón, primero Miguel y luego Lizeth, por favor. Vamos, Miguel. ¿ya? Entonces yo estoy con un crédito del Banco Sol y Ya, lo primero que me he preguntado es el tema de eh, ¿qué hago yo para generar dinero? ya, Entonces me preguntaba los ingresos que tengo, cuánto tengo, si es un ingreso regular o seguro, si ya, aporto los impuestos, esa cosa. Después me ha preguntado si tengo, digamos, patrimonio, bienes patrimonio será, si no me equivoco, como ya. terreno, carros, pero, por ejemplo, en mi caso era un crédito productivo, entonces yo también le mostré las herramientas que tengo y toda esa cosa. Muy Pero bien, así, eso les... ya. Muchas gracias, Miguel, por compartir tu experiencia. Lizeth, Sí, buenas noches, licenciado. Nosotros en cierta ocasión con mi hermana fuimos a solicitar un crédito para la construcción de mi casa y nos pidieron varios documentos, desde lo que son los testimonios, nos pidieron los impuestos pagados, el registro catastral, nos pidieron una lista larga de documentos y más allá de eso también nuestros contratos de trabajo y nos negaron el el crédito. préstamo, sí, el crédito justamente porque mínimo entre las dos teníamos que ganar alrededor de 7,000 bolivianos para poder completar todos los requisitos de lo que nos exigía el banco, ¿no? Muy bien, gracias, Lizeth. Entonces, a ver, hay una normativa que se llama Basilea, ya para aquellos que están interesados, por ejemplo, en el área financiera. Sí, Basilea es una institución global donde básicamente se analizan estos temas, ¿no? Y según las cosas que han ido pasando, ¿no es cierto? Eh, Se reúnen y van diciendo, creo que ha habido este problema, tendremos que arreglar de esta forma o deberíamos trabajar de esta forma. Entonces, son algunos temas que contempla Basilea. Antes, yo les cuento un poco, ¿no? Y eso van a ver, pueden preguntar a sus papás o algo así. Antes los bancos solamente se fijaban en la garantía, ¿ya? Si tenías garantía, bueno, ellos no tenían ningún problema con eso, ¿sí? Como que no era muy importante, como que era en segundo lugar la parte de ingresos, ¿ya?
Ha habido una época donde lastimosamente muchos clientes ya no han pagado, entonces los bancos se quedaban con las casas, ¿no? Sí, bueno, eh, no es el negocio de los bancos quedarse con las casas, ¿no? Sí, entonces ese tema ha causado ciertos problemas en su momento, ¿no? Y de ahí que Basilea, por ejemplo, en ese comité que se lleva a cabo cada cierto tiempo, han dicho que lo más importante al otorgar, por ejemplo, un crédito, es justamente ver la fuente de repago, ¿no? O la capacidad de pago, como también diría alguien. Y justamente Lisette y nuestro compañero Miguel nos ha compartido eso, ¿no? Lo que primero pregunta el banco es, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? Todo eso, ¿no? ¿Sí? Y en lo posible te pides respaldos, ¿sí? El segundo punto que generalmente te piden es la garantía, ¿no? Entonces, dependiendo del monto, puede ser a sola firma, puede ser documentos en custodia, todavía hay en algunos lugares, pero normalmente te piden un garante personal. Y normalmente arriba de $20,000 más o menos, ya los créditos son con garantía hipotecaria, ¿sí? Eso prácticamente es un común denominador. Pero justamente nos decía Lisette, su experiencia nos decía, para el monto que ellos pretendían, ¿no es cierto? Les han dicho no, no les alcanza, lastimosamente. Entonces, como ella comentó, no les han aceptado, ¿ya? Imagínense que eso cambia, ¿ya? Imagínense que mañana dice el banco, no señores, ya no es necesario que tengas garante, ya no es necesario que presentes tus respaldos, ¿sí? ¿Se dan cuenta qué pasaría? ¿No? Todo mundo iría a prestarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Algo así pasó en Estados Unidos, imagínense, ¿ya? A ver, acá en Bolivia hemos hablado harto de la ASFI, ¿no? La ASFI es justamente la autoridad que controla, supervisa todo ese tema de las entidades de intermediación financiera, o sea, los bancos, cooperativas y todo eso. Y también precautela el tema de la bolsa, ¿sí? Hemos visto, ¿no? Que siempre está metido el tema del ASFI, ¿ya? Entonces, en Estados Unidos también hay un ente regulador, ¿sí? Este tema de la capacidad de pago, este tema de la garantía, este tema del patrimonio, todo eso, ¿sí? Está normado, ¿sí? Y justamente la ASFI, para que no haya más quiebras de bancos como ha habido antes en Bolivia, ¿sí? Ha dicho, no, hay ciertos parámetros que tienen que cumplir, ¿ya? Y los bancos básicamente están obligados a cumplir ese tema. Un ejemplo bien clarito. Un asalariado, o sea, una persona que solamente percibe sueldo, ¿ya? Para un crédito de consumo, ¿ya? Solamente le puedes prestar 7 veces su sueldo, ¿ya? 7 veces su sueldo líquido, nada más, ¿ya? Entonces, eso es una regla, y pues van a ver propagandas y todo eso con ese indicador de 7 veces tu sueldo, ¿ya? No, la norma no permite más. Otra cosa es para vivienda, para tu auto 0 kilómetros, es otro tratamiento también, ¿ya? Pero todo eso está un poco normado y controlado, vamos a decir, por la ASFI, ¿ya? Sí, la ASFI también dice, por ejemplo, no tienen que prestar a aquellos que han tenido retrasos, ¿sí? Hay un historial, ¿no? Que se va armando, digamos, cada año, ¿no? Cada mes, ¿no? Si es que tienen créditos, y eso se va reportando básicamente, ¿no? En un sistema. Imagínense que en Estados Unidos han dicho, bueno, señores, ¿saben por qué tanto control? Han dicho, ¿no? ¿Sí? Dejemos libre al mercado, ¿sí? Hagamos que haya el equilibrio en el mercado. Entonces, que desaparezca esta autoridad de supervisión. Así lo han hecho, ¿ya? Y básicamente es como decirles que alguien o el gobierno ha dicho, señores, ¿saben qué? Ya no va a haber ASFI, ¿sí? Ya no va a haber ese control, ya no va a haber ese miedo, ¿no? A nosotros nos da miedo cuando dice que va a entrar la ASFI en lo que es auditoría, ¿sí? Nos hacen trabajar más tiempo, nos hacen ir los domingos, los sábados, ¿no? Para un poco regularizar tal vez algunos temas que no hayamos hecho o que hayamos equivocado o que hayamos obviado, ¿sí? Entonces, hay en una película, ¿no? Saben,
en Estados Unidos, ¿a qué punto han llegado? Y no estoy exagerando, ¿ya? Básicamente, los que vendían las casas, ¿no? Los que vendían las casas, ¿sí? Han dicho y han ido a ofrecer a todo mundo, ¿sí? Inclusive a personas que no tenían respaldo económico. En una de las películas que he visto, los vendedores de casas van justamente, no se imaginan dónde, van justamente donde los prostíbulos, ¿sí? Y van y ofrecen justamente a las muchachas, ¿no? Que trabajaban en esos lugares para ofrecerles, ¿no? Un crédito para que puedan comprarse una casa, ¿sí? Y bueno, les decían lo siguiente, básicamente. ¿Sabes? Te ofrezco que te compres una casa. Y bueno, la muchacha le dice, pero no, mis ingresos no son fijos, mis ingresos no son respaldables, ¿no? Y el que vende le dice, no te preocupes, vas a alquilar esa casa y vas a pagar con el mismo alquiler, no te preocupes. Imagínense si yo vengo con esa propuesta a ustedes, a algunos de ustedes, y les digo, saben chicos, les vendo casas, no necesitan aporte propio, no necesitan respaldarme sus ingresos, me van a declarar simplemente cuánto ganan, ¿no? ¿Por qué? Porque la garantía va a ser la casa que van a comprar. Ah, seguramente muchos de ustedes van a decir, sí, yo quiero, ¿no? Es la oportunidad para tener una casa, ¿sí? ¿No? Entonces, a ese punto han llegado en Estados Unidos, ¿ya? Y bueno, la cosa iba bien. ¿Y por qué había, digamos, tanta confianza, ¿no? De esa manera de trabajo? Lo que pasa es que había un principio que también se maneja bastante en nuestro medio, ¿sí? Se pensaba, ojo, que una casa, un terreno, jamás iba a poder disminuir su valor, ¿sí? Esa lógica también la manejamos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vemos casos muy contundentes de que realmente eso ha sucedido, ¿ya? Yo me acuerdo hace unos años, ¿no? Por Tilata, por esos lugares, por Nueva Tilata, los terrenos eran $500, $1000, ¿sí? A ver, ahora vayan, ya no hay esos precios, ¿no? Yo me acuerdo, yo vivo acá por la Avenida Bolivia, aquí en el Alto, por la Radio San Gabriel, ¿sí? Los terrenos eran más o menos $10,000 hace unos años, ¿sí? Ahora, lastimosamente, ya no es así, ¿no? ¿Sí? Se ha elevado el tema del precio de los inmuebles, ¿no? Entonces, esa misma lógica había en Estados Unidos y han dicho, bueno, nos vamos a arriesgar porque la garantía en sí va a ser el inmueble, lo cual no va a perder valor, más bien cada año va a ir subiendo de valor. Esa era la perspectiva, esa era la idea, ese era el concepto que manejaban, ¿sí? En esa época. Bueno, esta, les sigo contando la historia. Esta muchacha que había comprado ya la casa, efectivamente le iba muy bien, ¿sí? Había conseguido un inquilino, este inquilino iba pagando normal y ella iba cumpliendo su cuota, ¿sí? Hay un punto en que los bancos dicen, ¿qué hacemos? ¿Sí? O sea, realmente esto está funcionando, ¿no? Esto está funcionando. ¿Qué hacemos para conseguir más dinero y prestar y seguir prestando de esta manera? ¿Sí? Y es justamente ahí donde ellos, como prácticamente todo ya estaba comprometido, sus activos y todo eso ya estaba comprometido, inventan básicamente lo que es la titularización. ¿Ya? ¿Saben qué han hecho los bancos? Obviamente con el ingenio de la bolsa de valores, han dicho, bueno, eh, la palabra no es la correcta, pero han dicho básicamente lo siguiente. Vamos a garantizar, ¿no? Nuevas captaciones o nuevos financiamientos, ¿sí? Con los ingresos futuros que vamos a tener de los créditos que ya hemos dado, ¿sí? Ah, entonces han empezado a garantizar nuevos financiamientos, ¿sí? Con
ingresos futuros, imagínense, con algo que todavía no se lo tiene, ¿ya? Y bueno, como el sistema estaba funcionando bien, ¿no es cierto? Entonces, se financian con estos papelitos que se llamaban valores de titularización, ¿sí? Y nuevamente los bancos empiezan a disponer, o sea, empiezan a tener dinero y empiezan nuevamente a ofrecer casas, ¿sí? Y literalmente en en esa misma película, ¿sí? Los vendedores de casas van donde la misma muchacha que trabajaba en ese prostíbulo, ¿sí? Y le dicen, oye, ¿no quieres una segunda casa? ¿No? ¿No quieres que te financiemos una segunda casa? Estás pagando bien. O sea, y mira, con una segunda casa vas a estar mejor. Y bueno, es una propuesta muy, muy atractiva, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que más de uno aceptaríamos, digamos, si nos ofrecieran de esa manera, ¿no? Y bueno, compra una segunda casa, ¿sí? Y el sistema iba funcionando muy bien, ¿ya? Pero hay un principio que se presenta y que es de hace de mucho tiempo y pasa aquí en Estados Unidos y en todo lado. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? O sea, cuando aumenta la oferta, ¿sí? Los precios disminuyen. Me explico. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya había mucha oferta, ¿no es cierto?, de casas en alquiler, ¿sí? Ya había muchas ofertas. Entonces, solo como ejemplo, imagínense si yo a un principio cobraba 1,000 bolivianos, como un ejemplo nada más, y todos más o menos cobrábamos por ese monto, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, ya no se podía alquilar todos los ambientes, ¿no? Entonces, uno empezaba a disminuir el precio. Entonces, había alguien que ya, para agarrar justamente un inquilino, decía, bueno, ya no voy a cobrar 1,000, cobraré 800. De todas maneras, sigue siendo un ingreso. Entonces han empezado a quedar, o sí, quedar casas vacías que ya no podían alquilar, porque ya no había a quién alquilar, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Esa persona que era dueño de esa casa ya no pagó pues al banco, ¿sí? Ya no pagó, porque ya no había a quién dar en alquiler, ¿sí? Entró en mora, ¿no? ¿Sí? El banco obviamente hace un proceso, ¿sí? Se quedó con la casa, ¿ya? Hasta ahí todo bien. Pero eso ha empezado a tener un efecto dominó, ¿no? ¿Sí? O sea, ya eran en cantidades las personas que han empezado a incumplir sus pagos, ¿sí? Entonces, nuevamente, los bancos han empezado a llenarse de casas, ¿sí? Han empezado a ganar los juicios, han empezado a quedarse con las casas, pero ya cuando hay, como les digo, los bancos, luego una vez que se quedan con las casas, los venden, no se quedan con las casas por siempre. No es el negocio, les vuelvo a decir, de un banco quedarse con las casas, sino es la manera de recuperar lo que se ha prestado, nada más. ¿Sí? Entonces, llegado el momento, los bancos sí o sí venden esas casas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La misma situación, o sea, como ya había ahora, a causa del incumplimiento de los pagos de los créditos, como los bancos se han llenado de casas, entonces había mucha oferta de venta de casas, ¿sí? Pero ya nadie quería comprar, ¿no? Entonces, como ya nadie quería comprar las casas, ¿sí? Empezó a bajar el precio de las casas, lo que nunca uno hubiera pensado, ¿sí? Imagínense, ¿no? Entonces, ese es un poco el antecedente, si va el término, ¿sí? Esa es un poco la historia de lo que ha pasado en 2008, ¿sí? ¿Ya? Y realmente eso ha llevado a una crisis financiera, ¿sí? Pero, ¿qué tiene que ver el mundo, dirían ustedes? ¿No? ¿Sí? Lo que pasa es que en Estados Unidos, los papelitos que se comercializan, ¿sí?
los compran en todas las partes del mundo, ¿sí? O sea, no son solamente los estadounidenses que compran, sino son empresas, son extranjeros, ¿no? O sea, europeos, asiáticos, todo el mundo participa, ¿no? En lo que viene a ser la bolsa de valores de Estados Unidos, ¿sí? No por nada es la más grande, ¿sí? Yo les comento esto como comentario. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una empresa pública en Bolivia, ¿sí? Nos estamos refiriendo básicamente a una empresa del Estado, ¿no es cierto? ¿Sí? Como es, por ejemplo, la empresa Quipus, como es la empresa Carton Ball, creo que había, ¿no? Que son empresas justamente con participación del Estado. Por eso se les llaman, ¿no? Empresas públicas, ¿no? En cambio, en Estados Unidos se llaman a las empresas normales, a las empresas privadas, se les llama empresas públicas también, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente se debe al público, ¿sí? Son varios los propietarios. Quien sea puede entrar, ¿sí? Si ustedes quieren comprar una acción de Microsoft o de Apple, lo pueden hacer. No hay ningún problema. No hay ninguna restricción. El único inconveniente sería el precio, digamos, y el tema de poder seguir, digamos, el desempeño, digamos, de esas empresas, ¿sí? Entonces, por eso se llama empresa pública, porque está abierto al público, ¿ya? Entonces, justamente esos papelitos, ¿no? Que han lanzado los bancos también, ¿no es cierto? Para obtener más recursos, ¿sí? Justamente han agarrado, ¿sí? Y como no pagaban, ya no les han pagado a ellos y bueno, mucha gente ha perdido dinero, ¿sí? A causa de que los inmuebles, ¿sí? Han disminuido de valor, ¿sí? A raíz del incumplimiento de los pagos. Entonces, con ese antecedente, nuevamente empezaron a regular, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por eso ahora, por ejemplo, en Bolivia, continúa la ASFI, ¿no? ¿Sí? Y va a continuar, ¿sí? Imagínense si no hubiera control, ¿no? Pucha, si habiendo la ASFI a veces hacen cosas malas, imagínense si no hubiera un control, sería peor, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace más o menos lo que viene a ser, ¿no? El tema este de los papelitos que se llaman valores de titularización, ¿ya? En otras palabras, ¿sí? Cuando hablamos de titularización, estamos hablando que una empresa cede, ¿ya? Entrega, ¿no? Un determinado activo, ¿ya? Ahora veamos, vamos a ver mi pizarra, permítanme, cómo funciona esto, veamos. Entonces le vamos a, con ese antecedente que les he contado, ¿no es cierto? Vamos a ver un nuevo capítulo que se llama Valores de titularización. Eso es lo que ha ocurrido en 2008, ¿ya? A veces la humanidad es bien chistoso, ¿no? Sí, o sea, a veces hay un tema que dice, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra, dicen, ¿no? Sí. Eh, a veces no hacemos caso a la experiencia, ¿no? Sí. Es obvio que cuando no hay control, ¿no es cierto? Las cosas se desbordan, ¿no? ¿Sí? Imagínense si tienes tus hijos y no los controlas, o sea, van a salir cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sí? Yo les comento un poco, creo que aquí no hay muchos jovencitos, la mayoría ya somos ya personas mayores, ¿no? La verdad es que a nosotros nos han forjado fuerte, ¿no? ¿Sí? Yo, por ejemplo, les comento, ¿no? Me controlaba mucho mi abuelita, ¿no? ¿Sí? Hay un punto en el que uno reniega y dice, no, como mucho control, que no sé qué. Pero a veces le agradezco, ¿no? Porque no sé qué hubiera sido de mi persona, ¿no? Si no hubiera tenido ese control. ¿Ya? A ver, permíteme que... Ahora sí. ¿No? Entonces,
el control es bueno, ¿sí? Y hoy en día igual, que les comento, siempre se recomienda, ¿no? No tener confianza ni en la camisa, ¿no? ¿Sí? Si algún momento ustedes están a la cabeza de alguna empresa o algo así, siempre hagan controles de manera aleatoria, ¿ya? Tu mejor amigo te puede estar, digamos, estafando, digamos, en una empresa, ¿no? Tu mejor empleado puede estar haciendo estragos, digamos, ¿no? A espaldas tuyas, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer un control. Por eso, básicamente, en las empresas grandes hay auditorías, ¿no? ¿Sí? Imagínense, en las universidades hay auditorías, ¿no? Para ver si realmente se está calificando, si no hay irregularidades, ¿no? Sí, en las empresas, las universidades privadas, por ejemplo, les comento, hay el área de auditoría, ¿no? Que revisa justamente ese tema, porque puede haber irregularidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, entendamos entonces conceptualmente qué es la titularización, ¿ya? A ver, les explico, a grandes rasgos. Nosotros tenemos aquí una empresa. A ver qué pasó. No digan, ya no quiere, creo. A ver. Uch. A ver, un momentito. Ya no funciona mi touch, creo. ¿Qué pasó? Sí. Qué raro. A ver. Uch. Sí, ya no funciona. Ya. A ver, imagínense que tenemos una empresa, ¿no? Aquí, me van a disculpar un poco. Ahora estoy diciendo con el mouse, ¿no? Entonces, ¿cómo o de dónde surge, digamos, estos valores de titularización? ¿De dónde nacen, si vale el tema? Nacen a raíz de una necesidad de financiamiento, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, es como que ya está, digamos, sus bienes tal vez ya están hipotecados, tal vez en algún banco, ¿no? Sí, y ya no tienen que ofrecer más o menos, ¿sí? Y empiezan a ceder activos, ¿ya? Digamos, esta es una empresa, mucha, es verdad que ya no quiere hacer, ya no funciona mi touch, ni modo. Le he dado bastante uso, especialmente en la pandemia. Ya, entonces, digamos que una empresa necesita financiamiento, ¿sí? Les comento y les cuento que ellos pueden ceder, por ejemplo, activos fijos, ¿ya? Pueden ceder, digamos, alguna máquina. Pueden ceder, por ejemplo, el tema de ventas futuras, ¿ya? Les decía hace rato, ¿no veo? O sea, han empezado a garantizar, digamos, su financiamiento con ingresos futuros, ¿ya? Y el activo más importante, por ejemplo, para un banco, por ejemplo, es lo que se llama la cartera, ¿sí? Y también pueden ceder parte de su cartera, ¿sí? ¿Qué es la cartera? Es lo que el banco ya ha prestado, es de lo que ya gana intereses, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen en un proceso de titularización? ¿Sí? Vamos a hablar de un banco, por ejemplo. Un banco puede decir, bueno, yo necesito más financiamiento, voy a ceder una parte de mi